tardes, queridos amigos. Muchas gracias por sintonizarnos en otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma, un programa educativo, informativo para toda la familia dominicana, que junto con mi compañera, la doctora Alba Luz Rodríguez, buenas tardes, tenemos todos los domingos de 2 a 3 aquí en Cinevisión. Hoy la cápsula de la doctora Rodríguez será acerca de las manifestaciones del estrés en niños y las manifestaciones dermatológicas del estrés en niños, y mi cápsula urológica será acerca de las manifestaciones genitourinarias de la lepra. Y tendremos hoy también al doctor Juan Periche, médico dermatólogo, director del Programa Nacional del Control de la Lepra, quien nos disertará sobre la lepra, como septiembre es el mes de la lepra. Siga con nosotros, no le cambie, volvemos después de la pausa. La Cámara de Diputados continuó aprobando varias iniciativas de ley, trabajaron 13 comisiones y el presidente Alfredo Pacheco ofreció declaraciones de interés para la nación. La comisión bicameral que estudia la reforma integral de la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social realizó la cuarta vista pública en Asua. Recibió al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus, Servio Tulio Castaño Guzmán, con quien trató la ley de extinción de dominio, entre otros temas. Los diputados refrendaron la resolución aprobatoria de la adenda número 5 para la construcción de viviendas a bajo costo. Además, fueron seleccionados 18 legisladores para integrar la comisión bicameral que estudiará el Código Penal. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Con nosotros en su programa Medicina de Cuerpo y Alma, y en la tarde de hoy, en la cápsula dermatológica, vamos a hablar un poco acerca de las manifestaciones en la piel que están asociadas a trastornos psiquiátricos y que son llamadas psicodermatosis, porque tienen un componente emocional, psicológico y un componente cutáneo. Quiere decir que son enfermedades combinadas y que vemos frecuentemente en los niños. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la tricotilomanía. La tricotilomanía es el hábito que tienen las personas de arrancarse el cabello y es causa de alopecia o pérdida de cabello. Muchas veces los niños son llevados por los padres pensando que tienen un hongo en la cabeza, y nosotros nos damos cuenta cuando hacemos nuestro experticio que realmente el paciente lo que tiene es tricotilomanía. Quiere decir que tienen una compulsión, una necesidad de arrancarse el cabello. Los niños pueden hacer rituales como esconderse o trancarse en una habitación y arrancarse el cabello. Y podemos observar placas en la cabeza con poco pelo o pseudoalopésicas e inclusive alopésicas completamente. Quiere decir que puede que tengan una área de la cabeza sin pelo. ¿Por qué ocurre esta situación? Porque les da placer, les da tranquilidad el hecho de arrancarse el cabello. Nosotros vemos la tricotilomanía en niños regularmente después de los 12 años, pero también hemos visto niños pequeños que presentan este trastorno. Una cosa que vemos es que los padres pueden visualizar el cabello en las camas, en los muebles donde el pelo cae, y entonces se preocupan y llevan al niño al dermatólogo. Esta tricotilomanía se encuentra asociado a factores de estrés. ¿Por qué los niños hacen esto? Bueno, inclusive los adultos forman parte de enfermedades psicológicas, por ejemplo, la ansiedad. Cuando el niño se arranca el pelo, siente tranquilidad y paz. Y muchas veces, entonces, no solamente es manía, sino que hay un problema, hay una situación y ellos la expresan arrancándose el pelo. Otros niños se comen el cabello.
suelen quitárselo y tragárselo y se forman luego complicaciones intestinales porque se acumula esa cantidad de pelo en el intestino y le produce obstrucción intestinal. Entonces, cuando se presenta la situación, debe ser un manejo combinado con el dermatólogo y con un terapeuta. Muchas veces en el caso de los niños no necesitamos una terapia psiquiátrica de medicamentos tomados, sino que con herramientas, con diferentes tipos de tratamiento psicológico, pues ya con eso y con nosotros haciendo que el pelo crezca, pero la compulsión, claro, manejada por un terapeuta, el niño puede dejar la manía de arrancarse el cabello. Pero todo niño que tiene esta condición de tricotilomanía debe ser evaluado en combinación con un psicólogo. Otra de las entidades en niños que vemos que son señales de alarma, porque los padres pensamos que los niños no se estresan, porque pensamos que los niños son niños y que no se pueden asustar o no pueden tener angustia o no pueden estar deprimidos. No, los niños pequeños, al igual que nosotros los adultos, sufren de estrés y sufren de ansiedad. Y nosotros somos los que tenemos que estar alertas, observando para determinar si hay que intervenirlo con un especialista, si hay que llevarlo a un dermatólogo. Por ejemplo, la onicofagia, que es el hábito de comerse las uñas. Puede hacer la onicofagia, los niños que se comen las uñas, puede ser simplemente una manía o un comportamiento aprendido porque en la casa ve que alguien se come las uñas. Pero sin embargo, está demostrado que los niños que se comen las uñas regularmente es porque tienen un trastorno de ansiedad manifiesto. Y entonces llegan inclusive a tener heridas e infecciones por hongos y bacterias propios de la boca porque se meten los dedos dentro de la boca, se le entierran las uñas también y se hacen cortaduras por el hábito de estar comiéndose las uñas. Estos niños que presentan esta condición de estarse comiendo las uñas también debe ser evaluado no solo por el dermatólogo para descartar enfermedades de las uñas, sino que se llevan igual a un terapeuta para que entonces se logre controlar la compulsión de meterse los dedos en la boca. No es dándole golpe para que deje la maña, hay que evaluar qué situación está llevando el niño a que se coma las uñas. A veces hay una situación familiar o en la casa hay alguna situación o en la escuela y el niño comienza a comerse las uñas y es porque está pasando por un factor de ansiedad, un factor de estrés y lo manifiesta de esa manera. Entonces se hace una terapia igual junto con dermatología y con psicología para llegar a conclusión y se le dé el tratamiento que el niño necesita en combinación. Otra de las cosas que les traje hoy para compartir, y es porque tenemos muchos casos, es el vitiligo en la infancia. El vitiligo es una discromía o hipocromía o pérdida del color de la piel que es adquirido. Quiere decir que la gente no nace con eso. Las manchas del vitiligo son después del nacimiento. Aunque el vitiligo es de causa desconocida y se asocia a factores de herencia hasta un 30%, en los niños, cuando nosotros vemos vitiligo y vemos estas manchas que aparecen, que puede ser que pierda el color del cabello, que comience a tener mechones blancos, en los genitales, en los niños vemos el vitiligo en los genitales, en sus partes íntimas, no porque hayan sido abusados sexualmente y nada que ver, sino porque les gusta aparecer en niños en esas áreas, estas manchas. Tiene predilección a veces por las extremidades, las manos y los pies. ¿Qué ocurre cuando un niño presenta vitiligo? Que nosotros tenemos que evaluar qué pasa o qué ha sucedido antes de la aparición de las manchas, porque los niños con vitiligo tienen la gran mayoría una asociación nerviosa. Quiere decir que el estrés y la tensión, los divorcios, cuando el padre no vive en la casa, cuando se vocea en la casa o se le grita a ese niño o es maltratado o le hacen bullying en el colegio, entonces comienzan a aparecer las manchas de vitiligo. Y los padres se sorprenden cuando nosotros le decimos que sí, que los niños sufren estrés y que esas son la causa. ¿Por qué es importante
que el niño sea evaluado por dermatología, pero también por un psicólogo, porque si no se hace la terapia combinada, en el caso del vitiligo, las manchas persisten y no pigmenta. Quiere decir que se quedan de dos colores o muchos se han quedado con una pérdida completa del color de la piel. Entonces la terapia psicológica es sumamente importante en estos niños porque nos va a ayudar a que la piel mejore, Según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 80% de las enfermedades de piel tienen un componente emocional y los niños no están exentos de eso. Y nosotros los padres somos los que tenemos que estar al tanto de las situaciones que puedan presentar nuestros hijos. Si su hijo está perdiendo cabello, llévelo a una evaluación dermatológica. Si se está comiendo las uñas o si presenta estas manchas de vitiligo, igual también amerita una evaluación por ambos departamentos, tanto el dermatólogo como el psicólogo. Y hasta aquí hoy mi cápsula dermatológica en su programa Medicina del Cuerpo y Alma. No se pierdan la próxima intervención, el doctor Juan Carlos Estrella hablándonos sobre las lesiones genitourinarias producidas por la lepra. Y nuestro invitado especial, el doctor Juan Periche, un maestro, colega y gran amigo, quien está aquí hoy con nosotros y va a hablar sobre la situación de lepra en la República Dominicana. No le cambie, luego de esta pausa continuamos con nuestro programa. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados continuó aprobando varias iniciativas de ley, trabajaron 13 comisiones y el presidente Alfredo Pacheco ofreció declaraciones de interés para la nación. La comisión bicameral que estudia la reforma integral de la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social realizó la cuarta vista pública en Asua. Recibió al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus, Servio Tulio Castaño Guzmán, con quien trató la ley de extinción de dominio, entre otros temas. Los diputados refrendaron la resolución aprobatoria de la adenda número 5 para la construcción de viviendas a bajo costo. Además, fueron seleccionados 18 legisladores para integrar la comisión bicameral que estudiará el Código Penal. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Queridos amigos, y siguiendo con la programación de Medicina del Cuerpo y Alma, hoy tenemos una cápsula urológica que hablará sobre las manifestaciones genitourinarias urológicas de la lepra. Como veremos más adelante con el doctor Periche, quien nos disertará sobre la situación de la lepra en general en la República Dominicana, tenemos que la lepra y la tuberculosis son primas hermanas. La lepra es causada por el Mycobacterium de Hansen. Hoy se sabe que son dos, el Mycobacterium leprae y el Mycobacterium lepromatoso. Y la tuberculosis por el bacilo de Koch. ¿Por qué menciono esto? Porque las dos enfermedades, aunque son enfermedades crónicas, afectan el sistema genitourinario y urológico. La lepra es más conservadora porque mientras que la tuberculosis puede afectar desde el riñón hasta la uretra, la vejiga, el testículo, las suprarrenales, la lepra es más conservadora y es menos frecuente que afecte estos órganos genitourinarios. En la lepra, el porcentaje de afección en diferentes órganos genitourinarios en general no llega al 15 al 20%, mientras que en la tuberculosis es más frecuente, tiene más incidencia y más prevalencia. El primer órgano afectado es la glándula suprarrenal. No quiere decir que no se vea otros órganos endocrinológicos afectados como el tiroides, en que hay en la lepra generalmente un alto porcentaje de pacientes que pueden tener un hipotiroidismo
funcional. Pero la glándula suprarrenal es particularmente afectada y sobre todo el lado de la área de la corteza, que es donde se producen los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Hasta un 15% de los pacientes afectados con lepra lepromatosa, que es la que afecta el sistema genitourinario, sabemos que hay dos tipos, la tuberculoide, que es menos agresiva, y la lepra lepromatosa. Pues es la lepromatosa la que puede afectar este sistema genitourinario. En las suprarrenales pueden haber disminución de las glucocorticoides, es decir, del cortisol, y puede haber disminución de los mineralocorticoides, que son la aldosterona, y puede haber hipotensión, puede haber síndrome de Addison y llegar a un Addison con astenia, hipotensión, todo este cuadro que puede dar, que todos conocemos. También puede afectarse el riñón. El riñón, la manifestación más frecuente es una glomerulonefritis y se ve en la lepra lepromatosa que cursa con eritema nodoso. Es muy frecuente ver eritema nodoso, pero el eritema nodoso también se asocia a lesiones glomerulonefríticas renales por atrapamiento del complejo inmune en el ovillo glomerular. También existe la amiloidosis renal, que es una enfermedad ya no es inmunológica, sino es por una granulomatosis, es una cicatrización crónica dentro del riñón que produce una amiloidosis secundaria con pérdida de proteínas que podría llegar hasta un síndrome nefrótico. La tercera afección renal que puede producir la lepra es la nefritis túbulo-intersticial, que en pacientes diabéticos que sufren de lepra podría llegar hasta un desprendimiento de papila y situaciones de ese nivel. Muchas de estas lesiones con el tratamiento de la lepra, como veremos más adelante, con el doctor Periche dije que la lepra es completamente curable, Seguimos en estos órganos y vemos la afección del testículo. La afección del testículo es la más frecuente, sobre todo en la lepra lepromatosa, la afección del testículo y del epidídimo. ¿Qué es lo que pasa en el testículo? En el testículo vemos una orquitis granulomatosa crónica que va acabando con la arquitectura normal del testículo y va acabando con la población especializada que tiene diferentes funciones dentro del testículo. Acaba con las células de Leydig y ya merma mucho la concentración de testosterona. Acaba con las células de Sertoli y acaba con los espermatogonios, y este paciente a la larga va a tener pérdida de la libido, va a tener disfunción eréctil, va a tener infertilidad y puede llegar incluso a desarrollar ginecomastia. Ginecomastia por dos razones: aumento de los estrógenos totales periféricos, porque aumenta la actividad de las aromatasas, y segundo, por una disminución de la testosterona por destrucción de las células de Leydig. También vemos que en la piel de estos pacientes se pueden producir manchas hipocrómicas. Estas manchas pueden verse en no más de un 8 o 10% de los pacientes con lepra lepromatosa. También manchas de tipo hipocrómica en el glande. Pero lo más importante es esto, que afecta todos los órganos del cuerpo, incluso los del sistema genitourinario, con estas particularidades que ya le dije. Hasta aquí nuestra cápsula urológica, exhortándola a que siga con nosotros y no se pierda la siguiente sesión con el doctor Juan Periche, médico dermatólogo. Muchas gracias. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados continúa aprobando varias iniciativas de ley,
trabajaron 13 comisiones y el presidente Alfredo Pacheco ofreció declaraciones de interés para la nación. La comisión bicameral que estudia la reforma integral de la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social realizó la cuarta vista pública en Asua. Recibió al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus, Servio Tulio Castaño Guzmán, con quien trató la ley de extinción de dominio, entre otros temas. Los diputados refrendaron la resolución aprobatoria de la adenda número 5 para la construcción de viviendas a bajo costo. Además, fueron seleccionados 18 legisladores para integrar la comisión bicameral que estudiará el Código Penal. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Siguiendo con nuestro programa de medicina de cuerpo y alma, tal como habíamos prometido, tenemos la presencia hoy del doctor Juan Periche, médico dermatólogo y el director del Programa Nacional de Control de Lepra. Bienvenido a nuestro programa, doctor, un gusto tenerlo a usted aquí. Bienvenido, buenas tardes, doctor. doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y a ustedes gracias por ser tan buenos anfitriones. Y haberlo invitado, es un honor para nosotros. Doctor, el mes en curso, el mes de septiembre, fue declarado mes de la lepra. Y por eso lo hemos invitado a usted. Vemos en los periódicos muchas publicaciones de la lepra, incluso lo hemos visto a usted en fotos, en actividades del programa de control de la lepra. ¿Cómo está la lepra en el país? ¿Está controlada? ¿Cómo está la lepra? Hace 50 años que celebramos septiembre por un dictamen de la Presidencia de la República como mes de la lepra. La idea de hacer esto es porque nos permite hablar sobre la lepra, hacer conocer a todo el mundo que sigue existiendo lepra aquí en República Dominicana y en casi todos los países del mundo, aunque el número de pacientes se haya reducido tanto. Nosotros, para los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, la lepra está bajo control. Tenemos 0.34 casos de lepra por cada 10.000 habitantes y eso se considera que la lepra está controlada. Pero nosotros no nos conformamos con eso, nosotros queremos erradicar la lepra, que no haya ni un caso más de lepra, y ese es el esfuerzo que hacemos día a día. Doctor, ¿qué situaciones inciden en que todavía aparezcan casos de lepra en nuestro país? Sí, la lepra está ligada a la pobreza, está ligada a la pobre educación, está ligada a servicios malos de atenciones médicas. Y es uno de los motivos por los cuales sigue existiendo en el mundo entero. Si buscamos un país como por ejemplo Noruega, que no tiene ningún caso de lepra en los últimos 10 años y que disminuyeron el número de pacientes hace más de 50 años, ellos no lo lograron con el tratamiento, ellos lo lograron con la prevención. O sea, Noruega es un país que hace muchos años alcanzó un nivel de vida, un nivel de salud y un nivel de prevención tan grande que les permitió erradicar la enfermedad. Para que tú tengas una idea, hace 120 años, a principios del siglo pasado, cuando Hansen aisló el bacilo y demostró que la lepra era producida por una bacteria, de eso hace 120 años, Noruega era un país donde solamente en el condado de Bergen, donde él vivía, tenían 5.000 pacientes. Solamente un hospital de Noruega tenía 5.000 pacientes. Noruega hoy en día no solo no tiene ningún paciente, sino que tiene más de 10 años sin diagnosticar un caso. Y los casos que se han diagnosticado en los últimos años son casos importados, o sea, son casos de inmigrantes que han llegado a Noruega con la lepra. Entonces, fíjate la importancia que tiene el nivel de económico, el nivel de salud, el nivel de educación en el mundo entero para erradicar no solo la lepra, sino todas las enfermedades contagiosas. Claro. Sí. Doctor, sabemos que el microbio que causa la lepra, como usted ha descrito, es el bacilo de Hansen, es una micobacteria y es familia de la tuberculosis. ¿Hay alguna relación entre la vacuna de la tuberculosis y la transmisión de la lepra? Sí, fíjate que muchos estudios han demostrado que el haber sido vacunado con BCG, que es la vacuna para la tuberculosis, que se aplica casi siempre en la niñez, sobre todo en países subdesarrollados, de alguna manera protege contra la lepra. Toda persona vacunada con BCG, por lo regular,
tiene menor riesgo de padecer la enfermedad, la lepra, igual que la tuberculosis. Y cuando pasa el tiempo, si llega a padecer una de las dos enfermedades, lepra o tuberculosis, lo hace de una manera mucho más benigna. Y yo no solo diría que el BCG, sino el haber sido desde el niño vacunado con todas las vacunas que existen disponibles hoy en día, hace que tu sistema inmune sea un sistema inmune fuerte, un sistema inmune capaz de defenderte de muchas otras cosas. Y yo creo que de alguna manera también nos protege de la lepra. Fíjate que esto es un factor muy importante en tuberculosis, sobre todo en lepra, porque no todo el que está al lado de un paciente con tuberculosis le da tuberculosis. Pero con la lepra esto se cumple muchísimo. O sea, lepra es una enfermedad la menos contagiosa de todas las enfermedades contagiosas. Para que tú entiendas esto, fíjate, cuando una persona convive con alguien que tiene lepra, o sea, que es el que está a mayor riesgo de contagiarse, solamente 5 de cada 100 personas que conviven con alguien que tiene lepra, les da la lepra. Hay 95 personas que no la padecen aunque vivan con alguien que tenga lepra. Mucho menos, fácil. La lepra no se va a contagiar, mucho menos porque tú te montes en un carro público, le pases por el lado a alguien que tiene lepra. O sea, necesita un contacto continuo e importante, intenso. Tú vives con alguien que tiene lepra y los bacilos que él lanza al medio ambiente entran a tu cuerpo todo el tiempo y en algún momento tu sistema inmune es burlado y el microbio logra producirte la lepra. Y eso es muy excepcional, 5 de cada 100. Eso es lo que la hace tan poco contagiosa. Sí. Doctor, en nuestro país, ¿cuál provincia es en donde hay más casos de lepra actualmente? Mira, la lepra, es difícil mencionar una provincia, en primer lugar porque la lepra no es epidémica, entonces si yo menciono un lugar, puedo causar pánico en ese sitio. Pudiéramos decir de la siguiente manera, lepra va a ser más frecuente en los lugares donde más personas viven y en los lugares donde más pobreza hay. Entonces, si tú agarras un barrio de Santo Domingo donde haya mucha pobreza y tú vas a tener lepra que en un barrio importante, y Santo Domingo es la ciudad de nuestro país con más habitantes, lógicamente es la que más casos de lepra tiene, pero tú te consigues un pueblecito en la frontera con Haití que tenga pocos habitantes, pero que haya mucha pobreza y tú vas a encontrar algunos casos de lepra ahí también. Doctor, se habla, como usted ha mencionado, de que la lepra se transmite por los llamados air droplets, por las gotitas de vapor que exhalamos cuando hablamos, cuando tosemos, y se aspira, el que se va a contagiar lo aspira. Entonces, tenemos casi 2 años de pandemia usando mascarilla. Esto ha prevenido también la lepra, porque sabemos que los índices de enfermedades, de otras enfermedades que transmiten, tienen la misma forma de transmisión, también ha disminuido, como la influenza y todo eso. ¿Ha bajado la lepra por el uso de mascarilla? Mira, es difícil, en teoría uno presupone que sí, porque si yo tengo una mascarilla que me protege del COVID, esa mascarilla me va a proteger de sarampión, de otras gripes y también de tuberculosis y de lepra. Exacto. Ahora, en estos momentos todavía nos es muy difícil establecer qué efecto ha tenido la mascarilla en la lepra, porque la lepra es una enfermedad de larga evolución. Desde el momento en que el microbio entra en tu cuerpo hasta que tú tienes síntomas, pueden ocurrir 5 o más años, pueden transcurrir, lo que se llama el periodo de incubación de la enfermedad. El de la lepra es muy largo. Entonces, claro, tenemos 2 años de pandemia, pero yo creo que si la mascarilla nos está defendiendo, esos resultados los vamos a ver dentro de 5 años. 10. Y en segundo lugar, una disminución que tenemos en el diagnóstico de los casos de lepra en el último año, en el año pasado, fue en gran parte debido también a la pandemia, a que en algún momento estuvimos encerrados, en algún momento se cerraron los servicios públicos, en algún momento yo le di la orden a mis auxiliares, al personal paramédico que visita a los pacientes a su casa y le lleva tratamiento, entréguenle tratamiento a los pacientes para 2 meses y tránquense en su casa. Eso fue en abril, cuando nos mandaron a trancarnos a todos. Entonces, naturalmente, el año pasado diagnosticamos menos casos por efecto de la pandemia y no por efecto de la mascarilla. Pero yo creo que vamos a ver algún resultado en los próximos años. 5 o 10 años, sí señor. ¿Y las manifestaciones, doctor? ¿Qué presenta un paciente en la piel que sea característica de esta enfermedad para las personas que nos ven? ¿Cuál es la manifestación clínica que puede darnos a nosotros una sospecha de que el paciente pueda tener lepra? Mira, voy a recordar un eslogan que el instituto puso muy de moda en los años 80 que decía: una mancha en tu piel sobre la que no sientes puede ser lepra. Eso sigue siendo real hoy en día.
y dos o tres cosas más voy a decir. Mira, la lepra tiene un rango muy amplio de afectaciones. El microbio entra a tu cuerpo y dependiendo de lo que el sistema inmune pueda hacer, el sistema inmune lo puede matar y no te da lepra. Ok, puede tener lesiones leves, pocas afectaciones, solamente la piel, pequeñas cantidades de lesiones, o puede ocurrir que tu sistema inmune no te defienda para nada y tu cuerpo se llene de miles y miles de microbios y tengas afectación de toda la piel y de muchos órganos internos. Entonces fíjate qué tan grande es la variación que puede tener la lepra. Pero habitualmente empieza con una mancha, una o dos o tres manchas en tu piel, sobre la que se cae el vello y sobre la cual tú te tocas y no sientes. Incluso te puedes pinchar con una agujita y sientes muy poco. O puedes coger un alfiler. No, y no tiene que ser un alfiler, puede ser por ejemplo una servietica y tú la frotas por encima de la mancha y la frotas por fuera de la mancha y tú vas a notar que dentro de la mancha tienes menos sensibilidad. Sí. La pérdida de la sensibilidad puede ser tan grande que yo he visto pacientes que incluso toman un cigarrillo y lo tocan y no sienten que se están quemando, se queman pero no lo sienten. Luego eventualmente la enfermedad puede quedarse con esa sola lesión, hacerse roja y crecer, o puede llenarse el cuerpo incluso hasta de, nosotros le llamamos nódulos, son pelotas en el idioma popular de las personas, y te va a producir, en ese caso severo, cuando el cuerpo se afecta entero, el paciente va a empezar a tener pérdida de la sensibilidad en las manos, en los pies, en las córneas. Esos pacientes que son los más severos, el resto de su vida, con la pérdida de sensibilidad de las manos y de los pies, son los que sufren mutilaciones que se hacen tan famosas, que de manera equivocada la gente dice que al paciente con lepra, y no es todo paciente con lepra, voy a recalcar, son los pacientes con la forma más severa de la lepra, tienen daños en los dedos y la gente dice que se le caen los dedos, y los dedos en realidad no se caen. Lo que pasa es que como no les duele, el daño produce destrucción de los dedos y los pacientes pierden los dedos de las manos y pierden la habilidad para usar sus manos. Y un ser humano que no pueda usar sus manos es un inútil, es una persona que no puede ganarse la vida. Claro. O sea, la lepra no mata, la lepra tortura a uno toda la vida, y eso es lo que le da tanta importancia a esta enfermedad y al deseo que tenemos de erradicarla. Doctor, corroborando con usted eso de la pérdida de los dedos y partes del cuerpo, también podría deberse a que al no tener sensibilidad, personas que tienen trabajos peligrosos, expuestos al fuego, a sierras eléctricas, personas que trabajan en el supermercado cortando carne, puedan mutilarse también por la falta de sensibilidad. Y también de que hay una lesión neurológica y que causa también vasculitis necrotizante. Es muy rara, pero la lepra tiene un amplio espectro de que la vasculitis es una de las posibilidades. Mira, te voy a contar anecdóticamente dos cosas a ese respecto. La primera es, yo tenía un paciente que se le fueron dañando los dedos de las manos porque él era el único bárbaro en la construcción donde él trabajaba que era capaz de subir blocks al 10º piso de la construcción, y él subía, todos los demás empleados subieran 20 y él subía 50 bloques todos los días, porque como no le dolían los dedos de las manos, él podía subir más bloques que los demás. Pero claro, el daño que él se producía en los dedos de sus manos fue irreversible y severo, falta de educación. Entonces, fíjate que es como tú dices, naturalmente la lepra es más frecuente entre la gente pobre y humilde, y la gente pobre y humilde se gana la vida con sus manos. Entonces, carpinteros, obreros, cocineros, ebanistas, que se queman las manos, que se maltratan las manos y no las sienten, tan a más grande riesgo. Ahora, la otra anécdota que te voy a contar, yo toda mi vida, yo un día estaba pensando en eso, ¿verdad? Yo decía, pero ¿con qué frecuencia uno se quema las manos que se va a mutilar de esa manera? Y naturalmente, ese día lo que a mí me ocurrió fue que cocinando algo, yo a veces me da con cocinar algo, la sartén me la pegué de la barriga y me quemé en la barriga, y digo, Dios me está enseñando que todos estamos expuestos a quemarnos y a maltratarnos un día. Entonces, sí, claro, yo soy un médico, yo me gano la vida con un recetario y con un bolígrafo. Yo no me gano la vida cargando blogs. Entonces, claro, yo estoy a menos exposición, a menos riesgo de dañar mis manos si tuviera anestesia en ellas. Doctor, con el advenimiento de la ciencia ya en este tiempo, anteriormente en la historia,
se veía que esos pacientes eran, aparte de que le hacían mucho bullying, no se le acercaban a los pacientes de lepra y todo lo que sufrieron esos pacientes. Pero con el tratamiento actual, los pacientes no llegan a invalidarse. Mira, es una mezcla de un montón de cosas. Naturalmente, existe un esfuerzo que es parte de nuestro programa. Nuestro programa de control de la lepra tiene como muchas actividades a realizar la búsqueda de los pacientes con lepra lo más temprano posible. Uno de los problemas que enfrentamos es que una mancha en tu piel sobre la que tú no sientes, el paciente la puede tener por mucho tiempo y no darse cuenta que la tiene, no va a ver el médico. Y si el paciente va a ver el médico no lo diagnostica como lepra enseguida y ese paciente pasa años y está a riesgo de que se le diagnostique la lepra cuando ya tenga daños. Entonces nosotros, como una manera de contrarrestar esto, venimos aquí a este programa de televisión a decirle a los que nos están mirando que una mancha en tu piel sobre la que tú no sientes, vaya al dermatólogo, vaya al médico porque podría ser lepra. 1. 2. Educamos, enseñamos a los médicos generales, a los médicos de atención primaria, a los residentes de dermatología, a los futuros dermatólogos, a todo el que podemos, médicos, le enseñamos a cómo sospechar y diagnosticar la lepra. De hecho, el Instituto Dermatológico acaba de publicar un libro que se llama Diagnóstico de la lepra para ser repartido entre los médicos, tratando nosotros de aumentar ese conocimiento para que nuestros médicos generales o de otras especialidades sospechen el caso de lepra en un inicio. Por ejemplo, un ginecólogo que desnuda a una paciente, pero él no está buscando nada en su piel y ve una mancha, piense, ¿qué es esta mancha? Y nos la mande. Entonces, en tercer lugar, la otra actividad grande que nosotros hacemos en nuestros pacientes conocidos de tener lepra y en tratamiento, son visitados una vez al mes por un auxiliar a su casa, donde le lleva el tratamiento y examina a los familiares. Pero todavía cuando ese paciente termina su tratamiento, durante 5 años, este auxiliar va a visitar su casa una vez al año y va a examinar todos los que viven con él. Y el propósito es que diagnostiquemos la lepra cuando todavía nada más tenga manchas y no tenga ya las mutilaciones. No todos los pacientes hacen mutilaciones, pero nosotros queremos diagnosticarlo todo temprano. Diagnosticarlo temprano también significa que vamos a lograr que esos pacientes, si yo diagnostico un paciente hoy, él me contagia a menos personas, o sea que también disminuimos el contagio. Y el efecto de eso a largo plazo ha sido una gran disminución en las mutilaciones. O sea, esos pacientes, como vivían en el leprocomio, que tenían las manos destruidas, los pies destruidos, son hoy en día casos muy, muy raros y muy poco frecuentes. O sea, la lepra de hoy en día no es así. Esa lepra la vemos en los libros, la vemos en los pacientes que la padecieron hace muchos años, pacientes que se infectaron de lepra antes de 1985, que desde menciono el 85 porque en 1985 fue que apareció el tratamiento que tenemos hoy en día que cura la enfermedad. Que es bien barato, por cierto, ¿verdad? Es bastante barato. Es gratis. Y todo paciente con lepra recibe nuestras atenciones de gratis. Es gratis. El tratamiento, los 3 antibióticos que curan la lepra son regalados por la Organización Mundial de la Salud a todos los pacientes con lepra en el mundo entero. A mí me los mandan desde Ginebra en un paquete a través de DHL todos los años y lo tenemos ahí disponible para nuestros pacientes en un blister donde viene el tratamiento de un mes entero. De forma gratuita. Estamos en la tercera sección de nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma con nuestro invitado especial, el doctor Juan Periche, médico dermatólogo, y estamos hablando sobre la lepra. Sigan con nosotros, vamos a una pausa comercial, en breve volvemos. La Cámara de Diputados continuó aprobando varias iniciativas de ley, trabajaron 13 comisiones y el presidente Alfredo Pacheco ofreció declaraciones de interés para la nación. La comisión bicameral que estudia la reforma integral de la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social realizó la 4ª vista pública en Asua. Recibió al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus, Servio Tulio Castaño Guzmán, con quien trató la ley de extinción de dominio, entre otros temas. Los diputados refrendaron la resolución aprobatoria de la adenda número 5 para la construcción de viviendas a bajo costo.
Además, fueron seleccionados 18 legisladores para integrar la comisión bicameral que estudiará el Código Penal. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En su programa Medicina de Cuerpo y Alma, y continuando con nuestro programa de hoy, en la entrevista a nuestro invitado, el doctor Juan Periche, hablando acerca de la lepra. Doctor, usted mencionó que la lepra se cura. Entonces, con el tratamiento, ¿cuánto dura el tratamiento de un paciente con lepra? Tú sabes que a lo largo de los años hemos ido adaptando el tratamiento a cómo hemos visto que está funcionando. Originalmente los pacientes se clasificaban en dos tipos. Los menos severos llevaban 2 antibióticos solamente y se curaban en 6 meses. Y los más severos llevaban 3 antibióticos y se tardaba 2 años. En la medida que ha ido pasando el tiempo y hemos ido acumulando 21, 35 años de experiencia, las recomendaciones han ido cambiando. La actual, que la vamos a empezar a emplear aquí en República Dominicana el año que viene, ya tratamos de darle a todos los pacientes el mismo tratamiento. Son 3 antibióticos durante 1 año, para que estemos seguros de que todos los pacientes reciben el tratamiento que necesitan y no tengamos que estarnos torturando si este cabe aquí o cabe aquí, si me equivoqué, no. Todos los pacientes van a recibir a partir del año que viene, 1 año, 3 antibióticos, y va a haber un tratamiento estándar que se está usando en muchos países del mundo y que nosotros lo vamos a empezar a hacer el año que viene. Excelente. El tratamiento es gratis y todas las atenciones que se le da en el Instituto Dermatológico y en cualquiera de sus sucursales, una vez que un paciente es etiquetado como sospechoso de lepra y todavía no se ha confirmado, ya las consultas, los análisis, la biopsia, las medicinas, no solo esas medicinas, sino cualquier otra medicina que necesite, evaluaciones por el hematólogo, por el gastroenterólogo, por cualquier otra enfermedad que tiene, son gratis. En muchos casos incluso educamos a estos pacientes de manera también gratis, le podemos ofrecer transporte cuando tienen problemas para llegar al instituto o para transportarse a algún sitio. O sea, en todo lo posible. Tenemos un programa de ayudar con alimentos, con viviendas a esos pacientes. Y ahora estamos instaurando, antes de la pandemia empezamos a hacer una psicoterapia de los pacientes con lepra y se tuvo que suspender durante la pandemia y estamos haciendo las diligencias para reiniciarla de nuevo. Estamos hablando de grupos de apoyo donde los pacientes se reúnen con una psicóloga y se les da terapia de grupo, donde el paciente entre ellos mismos se dan cuenta que ellos no son los únicos con la enfermedad y comparten sus desdichas entre ellos y eso le da a uno como cierto tipo de soporte psicológico y estamos volviendo a trabajar sobre eso. No, y más adherencia al tratamiento que es largo, los ayuda a continuar el tratamiento. Entonces concluimos que la lepra se cura perfectamente y ayuda a evitar las mutilaciones, el tratamiento temprano. Y también he oído que el tratamiento ya a las 72 horas, a los 3 o 4 días de iniciar el tratamiento, ya la lepra no es contagiosa. O sea que, correcto. Sí. Una de las cosas que hace poco contagiosa la lepra es que los pacientes con la forma leve de la enfermedad, el polo que nosotros llamamos tuberculoide, los pacientes que tienen 1 o 2 lesiones nada más en su piel, ellos no tienen microbio, no tienen el bacilo en su nariz ni en su boca y por tanto no contagian a nadie. Ahora, los de la forma severa sí tienen una gran cantidad de bacilo en su nariz, en su boca y son los que lo mandan al medio ambiente y pueden contagiar a otra persona. Entonces ya la mitad de los pacientes no son contagiosos, empecemos por ahí. En segundo lugar, dijimos ahorita que solamente 5 de cada 100 se contagia, o sea, eso también la va a hacer muy poco contagiosa. Pero mi paciente, cuando yo le empiezo la poliquimioterapia, la primera dosis de rifampicina, 600 miligramos, mata el 90% de los bacilos. El resto del año que voy a darle tratamiento es porque los demás bacilos da más trabajo en matarlo. Pero en menos de 30 días su mucosa nasal y su mucosa oral está libre de bacilos y él deja de ser contagioso.
Entonces, todos los pacientes que yo tengo en tratamiento no son contagiosos. Mi problema son los que no se han diagnosticado y andan por ahí. Y yo quiero hablar un poquito sobre discriminación. En República Dominicana hay muy poca discriminación a los pacientes con lepra como la hay en el resto del mundo. Simplemente porque la gente no lo sabe. O sea, al paciente no lo discriminan porque no se le nota, él no lo dice, no lo sabe su jefe, pero hemos tenido problemas con algunos pacientes que los han querido o incluso los han botado de su trabajo porque se han enterado que tiene lepra. Y también lo mismo hemos tenido algunos pacientes que han querido aprovecharse de que tienen lepra para que su jefe los cancele y todo tipo de cosas nos ha pasado. Pero el problema más grande que enfrentan los pacientes con lepra no es de discriminación, es de autoestima. O sea, el paciente con lepra él a sí mismo se siente sucio, pecador, castigado por sus pecados, se siente con baja autoestima. Y ese es el motivo por el cual queremos reiniciar de nuevo la psicoterapia para manejar, para que el paciente entienda que la lepra es otra enfermedad de la que él no tiene la culpa y no tiene por qué remorderse. Sí. Que no. Doctor, ¿y los pacientes de lepra se pueden vacunar contra el coronavirus? Sí, en un inicio cuando se empezó la vacunación tuvimos duda. La primera recomendación que se hizo era que paciente con lepra que estuviera tomando prednisona o estuviera en reacción no lo hiciera. Pero han pasado los meses y ha habido experiencias en el mundo entero y hoy en día sabemos que el hecho de que esté tomando prednisona o esté en reacción o tenga lepra no va a tener absolutamente nada que ver con su vacuna. Así que la recomendación hoy en día es vacúnate, aunque tengas lepra. Aunque esté en tratamiento activo, aunque esté no en importa. tratamiento, que se vacune. Doctor, sabemos que hay algunos animales que pueden transmitir la lepra. En el país la transmisión es antropótica, es decir, de persona a persona, de hombre a hombre, pero sabemos que hay transmisión zoonótica de animal a persona. ¿Cuáles son esos animales? ¿Cita en el país? El primer animal que se identificó como portador, como que padecía la lepra, fue el armadillo. Incluso los primeros armadillos con lepra que se identificaron en Texas y en el norte de México no tenían... no se había podido asociar a contaminación de un ser humano, a contagio de un ser humano. Sin embargo, ya existen casos en Texas de criadores de armadillos con lepra que han padecido la lepra y que aparentemente el armadillo ha sido el transmisor. Ahora, armadillo nada más en pocos lugares del mundo, así que en República Dominicana eso no es un factor. O sea, el hurón no pega la lepra, doctor. No. ¿Y qué es el hurón, el ratón grande? No, el hurón no se ha podido, nunca se ha aislado bacilo en un hurón. Hay unas ardillas en Irlanda y en Escocia, que unas ardillas que se llaman ardillas rojas, que incluso están en peligro de extinción, que padecen la enfermedad, y se han encontrado restos de esas ardillas o sea, esqueletos de ardillas que vivieron hace más de 100 años contaminadas, así que no es algo nuevo. Parece que esas ardillas padecieron lepra. De nuevo, estas ardillas no son criadas y no hay ningún caso donde se asocie estas ardillas a contagio del ser humano. Sin embargo, esas ardillas aquí no las hay en República Dominicana, así que aquí no hay ese peligro. Hay unos monos en las selvas de Asia que también han sido identificados padeciendo lepra. Sin embargo, de nuevo volvemos a lo mismo, son monos en la selva y si bien pudieran ser contagiosos, es al que se le acerque o conviva con el mono. No es una cosa excepcional de nuevo y esos monos aquí tampoco los tenemos. Así que la transmisión a través de animales es excepcional, ocurre, pero es excepcional. El problema más grande de lepra es la transmisión hombre al hombre. Ese es el problema más grande. Si usted vive en Texas y cría armadillo, tiene que revisar que sus armadillos no tengan lepra. Pero aquí en República Dominicana no tenemos ese problema. ¿Y los niños, doctor? ¿Qué pasa con los niños? ¿Pueden padecer la enfermedad? ¿Tiene usted caso de niños con lepra? Sí, el periodo de incubación de la lepra es muy largo y por lo regular los niños no se contagian en los primeros años de su vida. Entonces, si a un niño, por ejemplo, convive con alguien que tiene lepra a los 5 años de edad, las lesiones van a aparecer a los 10. Entonces, es raro un niño con menos de 10 años que tenga lepra. Pero sí ocurre. Hemos tenido excepcionalmente niños muy pequeños, 4 o 5 años de edad con lepra, pero son cosas muy, muy excepcionales. Y se tratan y tenemos un esquema de tratamiento con los mismos antibióticos que se le dan a un adulto, pero adaptado al peso del niño para que lo puedan usar y con muy buenos resultados. O sea, no tenemos, en República Dominicana al menos, no tenemos casos de niños con lepra que hayan hecho reacciones severas y que hayan hecho deformidades. No los tenemos, gracias a Dios. Qué bueno, excelente.
Tú sabes que los niños viven en la casa y como mis auxiliares revisan todos los que viven con un paciente lepra, usualmente un niño con síntomas es diagnosticado bien temprano. Claro, tienen el acceso. Doctor, ¿existe algún tipo de vacuna, algo que ayude a la prevención de la lepra? ¿Se ha estado trabajando en eso? Existen muchos esfuerzos en el mundo entero por crear una vacuna. De hecho, en algunos países como en la India tienen ya un producto que parece ser útil, pero demostrado completamente todavía no existe ninguno. Ahora, vuelvo y te digo, el esfuerzo que está haciendo uno cuando lee los journals de medicina encuentra una gran cantidad de personas que están trabajando en tener una y que están experimentando con ella. El problema es que como la lepra tiene un periodo de incubación tan largo, los voluntarios que se están vacunando hay que esperar muchos años para ver si de verdad los protegió. Doctor, casi estamos terminando nuestra entrevista. ¿Cuál sería su recomendación a todos nuestros televidentes que ven este programa cada domingo con respecto a esta enfermedad? En este mes de septiembre, nuestro lema ha sido tu piel, mi piel. Ese es el lema de nosotros en el mes de septiembre. Y lo que queremos decir es que tu piel a mí me importa tanto como la mía. Y la vieja recomendación de que una mancha en tu piel puede ser lepra, la hemos agrandado y hemos dicho, mira, aunque una lesión en tu piel, mancha, pelota, tumor, lo que sea o no sea lepra, es importante que vayas al médico, que vayas al dermatólogo, porque digamos que no es lepra, pero podría ser cáncer. Y cualquier enfermedad de la piel que se diagnostique temprano tiene mejor pronóstico y tiene una mayor posibilidad de curación. Bueno, le damos las gracias al doctor Juan Periche, médico dermatólogo, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por todos estos datos. Hemos aprendido todos acerca de la lepra. Yo también como urólogo desconocía muchos datos y es realmente un mundo fantástico este de la lepra. A nuestros amigos le damos las gracias por habernos sintonizado y les exhortamos a que sigan con nosotros en Medicina de Cuerpo y Alma y que siga con la programación de Cinevisión, Canal 19. No le cambien.